Clínica Jurídica con la profesora Deyanira Navarro y mi expediente es CJP 93-00132B. En esta oportunidad le vamos a hablar de un tema muy importante y que es a nivel mundial, que se trata de los derechos humanos. La UNICEF, la Organización Interamericana y muchos otros organismos nos hablan de los derechos humanos. Cuando nos preguntamos qué son los derechos humanos, son una serie de normas que reconocen y protegen la dignidad humana, derecho a tener una familia, derecho a tener, que no nos discriminen, derecho a una nacionalidad, derecho a una raza, a un sexo, todo eso. Rigen las relaciones entre el individuo y el Estado, estableciendo obligaciones estatales para garantizar algo muy importante, la vida, respetando el derecho a la vida, la libertad y la protección frente al abuso de poder. Son inherentes, universales, inalienables, esas son sus características principales. Indivisible, interdependiente y sobre todo, imprescriptible, es decir, que no tiene prescripción. Cuando hablamos de las características fundamentales, primero, inherentes, son por el simple hecho de existir como personas. Universales, nos corresponden a todo el mundo por igual, nos corresponden a todas las personas. Inalienables, no se pueden ni quitar ni renunciar, son como los derechos laborales. Indivisibles e interdependientes, que son derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, que se relacionan y son de igual importancia. Imprescriptibles, como lo dije anteriormente, no caducan con el tiempo. La protección subsiste a un año después de su vulneración. Principales tipos de derechos: civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales. Los civiles y políticos: derecho a la vida, derecho a la libertad, a la igualdad ante la ley, a la libertad de expresión, a la privacidad, al acceso a la justicia, que son las bases de la participación democrática de todo país. Y derechos económicos, sociales y culturales, de trabajo, educación, salud, vivienda, seguridad, que garanticen las condiciones de una vivienda digna. Aquí les hago un preámbulo. Tengo mi niña que estudia primer grado y en la cual le estaban dando una asignatura de ciencias sociales en la cual veían los derechos de las importancias de los deberes y derechos de los niños, en las cuales en los derechos de los niños, derecho a la familia, derecho a una vivienda, derecho a la educación. Entonces ya me preguntaba que si esto era que le correspondía a todo el mundo. Yo le dije que eso viene desde la Constitución, donde se garantiza y se ampara con la LOGNA, donde también establece todos estos derechos, en las cuales el trabajo consistía en que ellos tenían que llevar varios recortes y hacer una lámina ellos mismos, donde ellos tenían que poner sus deberes y sus derechos como niños, en las cuales estaba el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, todo eso es lo que los niños se presentan, el derecho a no tener distinción, hacer que no los discriminen y que los humillen. Por eso ahorita se llama de una educación integrativa, que los integra a todo el mundo por igual, que no tiene distinción. Es que cuando vemos el marco constitucional, tenemos el artículo 2, donde dice algo muy importante: valores superiores, vida, libertad, justicia, igualdad, democracia y preeminencia de los derechos humanos. Ya en nuestro marco constitucional la tenemos especificada. En el artículo 3, ejercicio democrático, prosperidad y el trabajo como procesos fundamentales. Muy importante, derecho y la defensa de la persona, respeto a la dignidad humana. Por eso se garantizan los servicios básicos, porque se va con respecto a la derecho a la dignidad humana, el agua, la luz, todos esos servicios. El artículo 19, conforme a la progresividad y sin discriminación, el goce irrenunciable, indivisible y obligación de los órganos del poder público a cumplirse. Cuando hablamos de este caso, que es el caso real de análisis, en el cual la sentencia de la Sala Constitucional responde al fallo de la Corte Interamericana de Derecho, en la cual a todos nos afectó y a todos, por lo menos me ubico en ese tiempo, porque bastante que lloramos, vivo bastante novelas, comiquitas, series, y Zorro a las 6, en RCTV, y para todo venezolano eso marcó un antes y un después, en el cual representó un hilo de tensión,
Pues quien no supo el caso de RCTV, pues lo supo todo el mundo. ¿Qué se violó aquí? La libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la no renovación de la concesión en telecomunicaciones se consiguió una desviación de poder motivada por la línea editorial crítica, restringiendo indirectamente la libertad de expresión. La igualdad y la no discriminación, aquí mucha gente perdió el trabajo, no tuvieron igualdad de condiciones, entonces RCTV fue sancionado por opiniones políticas, mientras que canales en situaciones similares sí le renovaron su concesión. Entonces ahí no hubo justicia, ni hubo igualdad. Garantías judiciales, fallas en el debido proceso y acceso a recursos efectivos para impugnar la decisión administrativa, artículos 8 y 25 de esa convención. Los argumentos que declaró el TCJ para declarar la inejecutabilidad fueron fallo internacional alegando violación de la soberanía y la Constitución, pues llamaban supuestamente, argumentaban que eran violentos, defensa de la soberanía y autonomía frente a lo que calificó a un activismo judicial, protección de derechos a terceros, o sea, a los trabajadores de TV que ya habían dado eso, y cuestionamiento de agotamiento de vías internas y de los bienes naturales. ¿Cuál fue la reflexión crítica que tuvimos de esto? Jerarquía versus ejecución. ¿Por qué? Porque aunque los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, la interpretación del TCJ limita la ejecución de los fallos internacionales, creando un vacío entre el derecho escrito y la reparación efectiva. Soberanía como límite, el uso de la soberanía para invalidar decisiones internacionales. Pues restringir un mecanismo de reparación y politización de la justicia. Aquí claramente se vio que esto fue más político que de otra cosa, porque si a todos le habían dado la concesión y a ellos no. ¿Cuáles consecuencias tuvo? Cerró vías efectivas de reparaciones, se consideró la sala como la máxima intérprete por encima de la decisión, impacto de la protección de la libertad de expresión y la confianza de los mecanismos internacionales. ¿Qué podemos concluir de esto? Que aquí en el caso de RCTV a todos nos afectó, todos los venezolanos hicimos una tensión entre la Constitución y el derecho internacional. De los derechos humanos, la jerarquía formal de los tratados no garantizados, la interpretación restrictiva, y quedó planteada la pregunta sobre los mecanismos internos que aseguran reparaciones reales y protección efectiva de derechos frente al poder estatal. ¿Qué nos quedó a nosotros? Un gran vacío, una desilusión de ver cómo cerraron